Esto es Ficción en la Ciudad, con Natalia Vigón Rufa y Leo Espina. Y tenemos una comunicación telefónica con Jorge Ingaramo. Él es economista y queremos hablar acerca del campo y las retenciones. No, bueno, a los consumidores no los puede beneficiar, no hay ninguna manera. A los consumidores se van a beneficiar en el largo plazo cuando aumente la oferta de alimentos en Argentina y sean alimentos más baratos. Pero en el corto plazo las retenciones, la eliminación de retenciones no pueden beneficiar al consumidor porque van a significar una suba del precio interno inevitablemente, ¿no? Claro. Hay que acordarse que el precio interno de un insumo, por ejemplo el trigo, se forma con el precio FOB de exportación, deducido los costos de traslado a puerto y manipulación, digamos, deducidas las retenciones, y eso es lo que le pagan los compradores a los productores agropecuarios. O sea, si usted tiene un precio del trigo de 100, seguramente al productor le va a llegar con una retención del 23 un precio del trigo de 77, como máximo, digamos, puede ser menos inclusive. Entonces, usted saca las retenciones y el precio se va de 77 a 100. Eso es inevitable por una cuestión elemental de traslación a precios de los mecanismos competitivos. ¿Y este largo plazo cuánto tiempo sería aproximadamente? No, bueno, eso depende de la reacción que puedan tener los productores agropecuarios. Yo creo que van a reaccionar favorablemente. El agro viene de un periodo de larga y profunda discriminación, gracias a las políticas de atraso cambiario, restricciones para exportar y derechos de exportación, y esa situación lo ha condenado a 4 años de estancamiento, sobre todo al sector agrícola, y ahora permitiéndole exportar y a un tipo de cambio razonable, que no sabemos cuánto va a ser, y sin retenciones, evidentemente va a haber una rápida reacción que va a aumentar la oferta de todos los productos que han sido desgravados. Y eso es beneficioso para la agricultura argentina en el sentido de que al permanecer retenciones del 30% para la soja, va a haber seguramente mucha mejor rotación y vamos a tener un portafolio de cultivos para el productor mucho más amplio y mucho más beneficioso en el sentido de que no destruye el suelo, digamos, porque el monocultivo de soja tiene sus consecuencias. Y con esta medida de dejar las retenciones altas para la soja, lo que se favorece al resto de los cultivos competitivos, el sorgo, el maíz, el girasol, etcétera. Bueno, el cultivo de soja no favorece a la estructura del suelo porque tiene raíces muy poco profundas, que no la tienen el maíz, el girasol, el trigo, que van más abajo y generan mucha más estructura del suelo, o sea, juntan más estructura para el suelo que la soja. Por otra parte, la soja es un cultivo muy extractivo de materia orgánica y de proteínas, de los componentes básicos orgánicos del suelo. La soja se lleva mucho de eso. No quiero decir con esto que la soja sea un mal cultivo, digo que cuando hay una política como la que hubo de retenciones altas, a veces se le saca más al suelo de lo que se le repone, como fertilizantes, como básicamente nitrógeno y urea, digamos. Entonces lo que usted tiene con demasiada soja, que va perdiendo estructura el suelo, y un suelo que pierde estructura se lava más fácil, y además una destrucción, digamos, progresiva de la capacidad nutritiva de materia orgánica del suelo. O sea, el monocultivo nunca es bueno en ningún caso, pero en el caso de la soja es particularmente difícil porque, ya le digo, la soja se lleva mucho de los nutrientes del suelo. Nosotros nos hemos especializado en la producción de carne vacuna, básicamente para el mercado interno, animales chicos, que se le agrega muy poco, digamos, de kilos después del destete del ternero, y van al mercado con 300 kilos, 320 kilos, porque van al consumo interno, y la gente quiere comer carne blanda de animal joven, digamos. Eso desalentó notablemente la exportación. ¿La exportación qué es? Son animales grandes, de 440 kilos, con un bife grande, con un lomo importante, digamos, que son los que se venden en el mundo. Bueno, toda la política que hubo en los últimos años desalentó la exportación. Entonces se especializó el sector en básicamente producir animales chicos, lo cual desde el punto de vista biológico es una ineficiencia fenomenal, porque el proceso productivo de un ternero lleva 19 meses, y después de trabajar 19 meses
el feedlot lo termina en 4 meses echándole a lo sumo 120 kilos, 130 kilos, lo cual es totalmente ineficiente desde el punto de vista de la conversión biológica, digamos. Entonces, ¿qué hubo en la Argentina? Hubo una especialización en ese tipo de animal chico, y por consiguiente lo que importaba era digamos, el precio de los granos bajo gracias a las retenciones que pudieran sacar rápidamente del feedlot en poco tiempo animales para el consumo interno. Esta eliminación de retenciones genera una fuerte incentivo a exportar, a echarles más kilos al capital que tenemos de vientres y de terneros y terneras, y eso genera una expectativa para el productor que lo induce a retener. Por eso tenemos en este momento una situación de retención importante, que se ve favorecida por el buen clima que en general reina en la Argentina, que genera pastos baratos. Entonces la gente guarda los animales, y si son madres o terneras, con más razón todavía, por eso los precios que hay son muy importantes, al guardar eso, naturalmente va menos al consumo y evidentemente, por ejemplo, en momentos como las fiestas y demás, se siente la suba de precios. No hubo solución. Lo que hicieron fue dar un subsidio explícito a los productores chicos. Lo último que anunció Kicillof para la Federación Agraria fue un subsidio explícito a 47.000 productores, donde prácticamente, en mi opinión, los jubiló. Les dio 4.500 pesos de ingreso al mes y como devolución por las retenciones, y se terminó el problema. Y mantuvo todas las distorsiones, así que no hay solución. Aparte, el kirchnerismo tiene que reconocer que cuando pusieron las retenciones, los precios eran muchísimo más altos que los actuales en el mundo. Por consiguiente, una retención por ejemplo, el caso del girasol. El aceite de girasol tuvo retenciones del 30% que se pusieron cuando el aceite valía $1.700 afuera. Ahora vale 850 y seguimos con la retención del 30%. O sea, los errores que cometió el kirchnerismo, digamos, son básicamente no seguir la evolución de los precios internacionales e ir compensando la pérdida de rentabilidad del productor agropecuario. Porque si usted ve que los precios internacionales vienen cayendo, usted tiene que ir bajando retenciones para que el productor siga produciendo y exportando. Y la consecuencia de eso, ¿cuál fue? Que hubo cada vez menos exportaciones y empezaron a escasear las divisas. Así que el resultado, digamos, el modelo de ellos no tuvo ningún resultado. El resultado que tuvo está a la vista. Que no es lo mismo que hicieron con las tarifas públicas. O sea, usted pone un dólar barato, tarifas públicas baratas, y alimentos baratos, ¿y qué le va a pasar? Que no va a tener divisas, no va a tener producción de energía, va a tener cortes y no va a tener dólares en el Banco Central para poder pagar las importaciones. Es el final anunciado de esta política, ¿no? Sí, tienen que recomponer todo el sistema de transmisión y distribución que está completamente subinvertido. Y para eso necesitan tarifas. Necesitan, la empresa que va a invertir, que sea la que sea, necesita que haya tarifas más altas para que salir de la emergencia lo más rápidamente posible, porque el sistema de transmisión y distribución comercial de la electricidad está muy dañado por la falta de inversiones y la falta de mantenimiento operativo. Y lo mismo pasó lo mismo pasa con el campo. Ahora, digamos, recomponer los suelos va a llevar 7, 8 años de buenas rotaciones para que los suelos recuperen estructura y poder llegar a las 150 millones de toneladas. Por eso yo rezo para que la macroeconomía funcione, digamos, porque nomás con bajar las retenciones no arreglamos nada. O sea, usted baja retenciones hoy, sube el tipo de cambio real hoy, pero si le va mal con la macroeconomía, en 8 meses vamos a tener que estar empezando de nuevo. No, sí, por supuesto. Por eso yo rezo que la macroeconomía funcione, que haya un tipo de cambio razonable, que el déficit fiscal se achique, que la política monetaria sea consistente, como pasa en Uruguay o como pasa en Chile. Sí, que sea coherente la política económica en todo sentido y no nada más en ciertas cuestiones. ¿Perdón? Que sea coherente la política económica. Claro, eso es lo que en no todo podemos sentido. saber hasta ahora de este nuevo gobierno, digamos. Este gobierno ha empezado con cumplir anuncios de campaña. Pero digamos, no sabemos de dónde van a sacar los 2.000 millones de dólares, o 1.900, o 1.800, van a saber cuántos son, que se reducen la recaudación de retenciones. Se sabe que el 30% de eso puede volver vía impuesto a la ganancia, pero, digamos, ¿de dónde van a sacar la diferencia? Sí, eso es lo que todavía no es una incertidumbre para todos, ¿no? Claro, por eso a mí me hubiera gustado más que todo el modelo se anunciara completo, digamos, que usted sepa qué precio el gasoil va a tener, qué tasa de interés va a tener, qué gasto público va a tener, qué precio qué disminución de retenciones va a tener, de dónde van a sacar la plata para compensar la pérdida de corto plazo.
O sea, un modelo integral hubiera sido quizás mucho más saludable para poder prever que no nos vamos a volver a equivocar, ¿no? No, sí, porque después lo que empieza a merodearse, como dicho, es que se va a empezar a pedir plata al exterior y ya sabemos dónde termina todo esto, ¿no? No, bueno, pero hoy la plata del exterior no es un error. O sea, no, si se reutiliza como tiene que ser, no es un error. Ahora, si se va a utilizar para poder pagar cosas que no se pueden pagar... Bueno, la plata al exterior que tengo entendido se va a pedir es para poder calzar un tipo de cambio razonable hasta tanto se produzcan los ingresos de dólares genuinos que están guardados bajo el colchón, y esa plata no tiene por qué malgastarse y se puede devolver con la misma fuente una vez que se recupera. El endeudamiento tiene dos virtudes, básicamente, con el exterior. Una, que en este momento es mucho más barato que el endeudamiento local. Y después de la situación de ayer, de la suba de tasas de las letras del Banco Central, con más razón, digamos, ¿no? Ayer el Banco Central pagó 38% a 35 días. Sí. Y la segunda cuestión es que el endeudamiento le sirve a usted de puente. Usted tiene un plan económico. ¿Qué necesita ese plan económico? Que la gente suelte los dólares y demande pesos. Pero eso no va a pasar automáticamente. Eso va a llevar 6, 7, 8 meses. Entonces, ¿de qué le sirve a usted el endeudamiento? De hacer ese puente para que vuelva la confiabilidad y la gente empiece despacito a soltar los dólares y a demandar pesos, etcétera, etcétera. O sea, pero yo no veo que sea un error gravísimo. Lo que yo no creo que haya que hacer es prestarle esos dólares a gente en el mercado, a productores del mercado interno que no exporten, que fue lo que pasó en la convertibilidad. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, traer dólares de afuera para prestárselo a tipos que no producen dólares, tarde o temprano termina en colapso. Ficción en la ciudad. AM810. Radio Federal.